Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. ¿Luchando contra Dios? Resolvamos esta pregunta en nuestra meditación para hoy del libro de Hechos, capítulo 5, versículos 36 al 39. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, a estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Vemos aquí a Gamaliel hablando como si fuera Pedro, tratando de llevar las mentes de estos líderes de Israel a que comprendan las Escrituras. Y es muy realista Gamaliel y les dice, miren, recuerden ustedes ese tal Teudas. Teudas, dice Josefo, historiador romano y judío, que este Teudas se hizo pasar como un profeta y se levantó un gran movimiento, dice ahí, de 400 hombres y luchaba contra Roma. Pero tristemente este hombre fue tomado prisionero por un procurador romano llamado Fado, y este hombre lo eliminó. Y después de él aparece, dice aquí Gamaliel, Judas el Galileo. Este también se levantó en contra del gobierno romano y no quería pagar impuestos, motivaba a la gente a no pagarlos y también fue tomado prisionero, muerto. Y Gamaliel le dice, señores, eso es humano y eso se acabó. Pero si esto que están haciendo los discípulos es divino, estamos luchando contra Dios. Reaccionemos a eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que está tratando de decir Gamaliel. Jesús vino para dar libertad no del imperio romano. Lo que está diciendo Gamaliel es esto, lo que ellos están predicando es espiritual, no es político. Jesús dijo en Juan 10:10, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El evangelio era para dar libertad de la esclavitud del mal. Y Gamaliel está diciendo, mire, esos hombres lucharon por la política, pero estos están luchando por la libertad del poder del mal. Está tratando Gamaliel de decir eso. Y él, como fariseo, lo entiende, porque en cierto sentido él apoya el mensaje de los discípulos que habla de la resurrección. Hoy, nosotros como líderes, como hijos de Dios, apoyemos lo que tiene que ver con el evangelio, porque si no es así, estaremos luchando contra Dios. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.